Ustedes, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. ¿Ya? Juan 1, 29 al 34. La palabra del Señor dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, como les decía recién, hermanos, es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes acá compartiendo la palabra del Señor. Y en esta ocasión tengo la tarea de continuar con esta serie del Evangelio de Juan. Y me ha tocado predicar sobre este texto bíblico que aparece casi al inicio del libro, de este Evangelio, donde nos encontramos con una situación que también es narrada en otros evangelios, pero de manera muy distinta. Se ocupa otro lenguaje, que es el bautismo de Jesús. Es presentado en los demás evangelios, pero quizás en los otros con un lenguaje mucho más claro, ya más explícito y de manera más detallada. Aquí vemos principalmente la reflexión de Juan el Bautista respecto de lo que estaba ocurriendo allí y de la promesa que se estaba cumpliendo, porque el Espíritu le había indicado, Dios le había mostrado cómo sabría finalmente quién es el Salvador. Y este acontecimiento tiene características, podríamos decir, escatológicas, es decir, marca un antes y un después en la historia de la salvación, ¿ya? En la historia de la redención. Y al mismo tiempo es un momento clave previo al ministerio de Jesucristo, ¿ya? Podríamos decir que el ministerio no iba a comenzar si no ocurría esto primero. Era necesario que pasara así. Además, este pasaje nos muestra de una transición entre el ministerio de Juan el Bautista, como aquel que vino a preparar el camino del Señor, y Jesús, que entra en escena ya en este momento, como el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Hay un paso aquí, ya como un puente, podríamos decir, en este texto, del ministerio de Juan el Bautista, que también había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Pienso en el libro de Malaquías, se anuncia que vendría Juan el Bautista. Y justo aquí ocurre este puente, cuando ya está entrando Jesucristo. Pero vamos directo a lo que dice el pasaje. El texto bíblico de esta mañana empieza con esta declaración que es radical y poderosa por parte de Juan el Bautista cuando dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí claramente hay una referencia al Antiguo Testamento, cuando habla de Jesucristo como el Cordero de Dios. En la Pascua judía se sacrificaba un cordero sin defecto, cuyo sacrificio recordaba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo 12, ¿ya? Por medio de sacrificar este cordero, de ocupar la sangre también para marcar los dinteles. Se estaba declarando, proclamando con símbolos, ¿ya? Lo que Dios estaba haciendo de liberar al pueblo de esta esclavitud. También, además de esto, se ofrecían diariamente corderos en sacrificio como rituales de expiación. Nos encontramos dentro de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento el hecho que tenían que sacrificar una vez al año un animal, pero era un chivo. Pero también habían sacrificios diarios, ¿ya? Habían distintos tipos de sacrificios que estaban señalados en estas leyes ceremoniales. Y porque estaba determinado así, según las leyes establecidas por el Señor cuando le entregó la ley a Moisés de manera directa y a través de él al pueblo. Así que lo que Juan el Bautista
estaba diciendo ahora, por medio de esta declaración, es que Jesucristo es el Cordero perfecto, ¿ya? El Cordero perfecto por medio del cual son perdonados los pecados de su pueblo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ya no eran necesarios más corderos ni sacrificios, ya que aquel acto sacrificial por parte de Jesús, que sería realizado por Cristo, vendría a ser perfecto y definitivo. Esa es la idea. Ya el sacrificio perfecto y final. Ya no habría que hacer más después de él. Y este pasaje tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Escritura. Como decimos ya, Juan el Bautista está haciendo esta referencia al Antiguo Testamento cuando se refiere a Jesús como Cordero de Dios. Pero ¿cómo lo podemos entender dentro de toda la palabra? Nos encontramos más adelante con textos bíblicos, pienso principalmente en las epístolas, en el Nuevo Testamento, y sobre todo en Hebreos, que nos muestran que todos los sacrificios realizados por los sacerdotes instituidos por Dios en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, apuntaban, esa es la idea, todos esos sacrificios apuntaban a este sacrificio perfecto, que todos esos sacrificios eran la sombra de aquello que vendría. Tenían la mirada puesta en Cristo. Y en este asunto hay una diferencia radical entre la fe cristiana y las demás religiones de la antigüedad. Y las demás religiones tribales en general, incluso las que existen hoy en día. Porque muchas de las religiones antiguas, como las religiones tribales, consideran, nosotros vemos, pensemos en los mayas, está la idea de sacrificio. ¿Ven? La mayoría de las religiones, ¿ya? Que se hacen sacrificios para calmar la ira de los dioses. Me acuerdo que cuando estuvimos el año pasado en México con Pablo, incluso nos presentaron un plato típico, que era como la cazuela, sería la cazuela acá en Chile, pero era otro plato también como en sopa allá. Y claro, existía todo el mito que originalmente se hacía supuestamente con carne humana, pensando en los sacrificios, porque había sido creado por los mayas. Por eso era el mito. Pero esta idea de sacrificio está presente, es transversal, como les decía, a las religiones de la antigüedad. ¿Y por qué esta idea de sacrificio? Porque sería para calmar la ira de los dioses. La ira de los dioses, ¿ya? Pero lo que nosotros vemos aquí en el sacrificio de Jesucristo es algo muy distinto. Muy distinto. Porque la fe cristiana nos muestra que el Hijo de Dios, no es que sacrificaron a cualquier persona, el Hijo de Dios, aquel que tiene la misma sustancia con el Padre, se entregó en sacrificio para morir en nuestro lugar. Para ocupar el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Esto parte por iniciativa del Señor. No es simplemente personas matando a alguien para calmar la ira de estos dioses, no. Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo unigénito para que muriese ahí. Y así perdonarnos. Así que, además de cargar con la ira del Padre, Jesucristo en la cruz, por medio de su muerte también nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Y eso no lo va a anunciar ninguna religión. Que a través de ese sacrificio somos adoptados. Eso solamente lo dice la fe cristiana. Y eso es lo que nosotros afirmamos como creyentes. Así que todo lo que significa y conlleva el sacrificio de Jesucristo como este Cordero perfecto que quita el pecado del mundo es totalmente distinto de lo que creen las demás religiones. Ahí, en este sacrificio perfecto de Cristo, el Hijo de Dios, reside la trascendencia de esta declaración. Cuán grande es, cuán profunda y el impacto que tiene para nuestras vidas. No somos personas que tenemos que vivir con terror de este Dios airado, sino podemos decir hoy en día, es nuestro Padre, nos ama y nos ama gracias a Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Es totalmente distinto que lo que podía decir cualquier persona de esas religiones que les mencionaba. Posteriormente, Juan el Bautista señala, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, podríamos preguntarnos cómo Jesús, que nació, si recordamos los relatos de los evangelios, Juan el Bautista nace primero que Jesús.
¿Ya? Entonces, ¿cómo Jesús, que nació y comenzó su ministerio después que Juan el Bautista, podía ser antes de él, según lo que el mismo Juan dice? ¿Cómo Jesucristo, que viene después, cronológicamente hablando, podía ser antes que Juan el Bautista? Bueno, eso es así porque se trata del Hijo de Dios. Justamente porque se trata del Hijo de Dios. Porque mucho antes que Juan el Bautista existiera, el Hijo ya estaba. El Hijo ya existía. Estaba desde la eternidad. Lo que Él está haciendo aquí, Juan el Bautista, por medio de esta declaración, es afirmar con toda certeza la preexistencia de Cristo, el hecho que existía mucho antes que Él, desde la eternidad, que Él estaba con el Padre desde siempre, que de hecho Jesucristo no fue creado, existía desde siempre con el Padre. Por eso mismo nosotros vemos que hay una diferencia trascendental entre Juan el Bautista y Cristo. El primero, Juan el Bautista, podríamos decir que fue el más grande de los profetas. El más grande de los profetas fue aquel que ya era anunciado en el Antiguo Testamento como el que vendría a preparar el camino del Señor. Llegó a ser grande en ese sentido. Ninguno de nosotros se podría decir eso, que preparó el camino del Señor. Fue el más grande de los profetas, fue aquel que preparó ese camino, mientras que el segundo, Jesucristo, es el Señor mismo. Ahí vemos una diferencia radical. Es el Señor mismo, es el Mesías encarnado. Nada ni nadie se le compara a Cristo. Por eso leemos en otro relato de este mismo hecho, de esta misma situación, que Juan el Bautista dice que él ni siquiera es digno de quitarle las sandalias a Jesucristo. Ni siquiera eso. No es digno él de hacer ni siquiera lo que hace un esclavo, quitar las sandalias al Mesías. A ese punto, él reconoce que Cristo es mucho mayor que él. Después de esto nos encontramos con que Juan el Bautista afirma: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Y que Dios ya le había indicado, le había hecho una promesa, le había mostrado, que le había señalado que sobre quien se posara el Espíritu, ese sería aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto ocurrió en el momento del bautismo de Jesús, sobre él. Lo que vino a ser la confirmación de la identidad de Cristo para Juan el Bautista. Y es justamente por eso que él declara al final: y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí hay un reconocimiento por parte de Juan el Bautista de su naturaleza divina. De su naturaleza divina. Juan el Bautista estaba reconociendo que Jesucristo era el cumplimiento de la promesa hecha por el Padre. Que las mismas señales que debían manifestarse en el Hijo de Dios, en el escogido de Dios, se habían cumplido en este hombre de Nazaret. Y esto es muy, podríamos decir, potente, porque encontramos esta declaración sobre la identidad divina de Jesús casi al inicio del Evangelio. Aquí nosotros vemos una intención del apóstol Juan, que es quien redactó el Evangelio, de mostrar desde el comienzo la existencia eterna de Cristo junto al Padre. El hecho de que es su Hijo unigénito y que Él, cuya naturaleza es divina, es quien se da en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Incluso Juan el Bautista, en estas pocas líneas, está declarando que Jesús es al mismo tiempo el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Está diciendo las dos cosas en estos versículos: Cordero e Hijo de Dios. Y estos títulos de Cristo, declarados por Juan,
me hacen recordar una afirmación que hizo San Anselmo hace muchos siglos atrás. San Anselmo dijo que la deuda del ser humano era tan grande que solo Dios podía pagarla. Nuestra deuda como pecadores, esa es la idea, que como pecadores nuestra deuda era tan grande, tan inmensa, algunas traducciones dicen tan alta, que era imposible que un ser humano cualquiera la pudiese pagar. Solamente Dios podía hacerlo. Y esa verdad está muy presente en este pasaje y se cumple perfectamente en la persona de Jesús. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que nosotros podemos llegar a partir de este texto bíblico? Quiero plantear estas conclusiones partiendo desde el final del pasaje, desde el versículo 34, terminando con el inicio, ya en ese sentido. Primero, una primera conclusión a la cual nosotros podemos llegar, y que es una verdad que los evangelios buscan demostrar y defender, no solamente el de Juan, los 4 evangelios, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Claro, se trata de, podríamos decir, de la convicción más básica, yo creo que todos los que estamos aquí creemos eso, la convicción más básica, en el buen sentido, esencial, de nosotros como cristianos, porque sobre esa verdad se basa nuestra fe, Cristo como el Hijo de Dios. Pero aún así, hermanos, es necesario repetirla y enseñarla y no aburrirnos de enseñarla constantemente. Principalmente porque nos encontramos en un momento de la historia donde esta verdad esencial de la fe cristiana es cuestionada o derechamente rechazada. Lo que para nosotros pudiese parecer obvio, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Lo conversamos con amigos no cristianos y van a decir, eso es absurdo. Claro, Dios existe, pero eso de que Dios se encarnó y que su Hijo vino a este mundo, es visto en nuestro medio, en esta época, como algo que no tiene lógica. Vivimos en un tipo de sociedad occidental donde creer que Dios se encarnó en la persona de Jesús es visto como una locura, algo que de verdad no tiene sentido. Sin embargo, nosotros entendemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre es fundamental. No es simplemente una doctrina entre muchas, es el corazón de la fe cristiana. Porque solamente si entendemos esto como fundamental, solo así podremos comprender el por qué necesitamos ser salvados. ¿De qué hemos sido salvados? ¿Y cómo ha ocurrido esto? Por el poder de Dios y solo por gracia. Para nosotros como creyentes es, podríamos decir, normal asumir y creer con fe esta verdad. Pero estamos en un medio social donde eso, que es totalmente coherente para nosotros, natural, no lo es para los demás. De ahí la importancia de estar predicando constantemente sobre esta realidad que trasciende nuestra comprensión finita, que el Dios Hijo eterno se hizo hombre y murió para reconciliarnos con el Padre. De repente uno podría pensar, bueno, pero si eso ya lo sabemos todos, ya es suficiente, está bien. Yo conocí hace muchos años atrás personas que decían, sí, pero ahora pasemos a otra cosa. Dentro de la enseñanza bíblica ya sabemos esto, lo tenemos claro, ahora pasemos a otro tema. Pero es que eso es el corazón. Cualquier tema que estudiemos de la Biblia tiene que partir de aquí. Porque es fácil decir pasemos a otra cosa y después olvidarnos de aquello que es esencial. Y terminamos entrando en una rutina de iglesia que nos desvía y desvía el foco de aquello que debe ser central para nuestra vida. Entonces esto, como les digo, no es tan obvio que ya es lo básico, lo que debemos saber y ahora pasamos a otra cosa. No, todo debe partir de aquí. Y por lo mismo debemos estar meditando en esto, en esta verdad. Jesucristo como el Hijo de Dios, meditando en ella, predicándonos esta verdad día a día, constantemente. Y en segundo lugar, lo que vemos al inicio del texto bíblico, que Jesucristo, a través de su muerte, nos trae salvación.
cuando dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios del cual habla Juan el Bautista, porque en su sacrificio, esa es la idea del Cordero, en su sacrificio y muerte, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Nos encontramos en los capítulos 15 al 17 de Génesis, que Dios establece una relación con su pueblo espiritual por medio de un pacto, ¿ya? Eso en esos capítulos, del 15 al 17 de Génesis. Esta relación pactual con su pueblo. Y se trata, lo que vemos allí, de un pacto de sangre. Yo creo que esta idea de pacto de sangre uno la ve en las películas, esta idea de que los amigos, vamos a ser amigos para siempre, un cortecito, se pone, ¿ya? Es la idea de pacto de sangre, ¿ya? Yo creo que existen hasta películas de eso. Pero lo que vemos nosotros aquí es efectivamente un pacto de sangre, lo que se anuncia en Génesis, esta relación que Dios establece con su pueblo. Cuando Dios le dice a Abraham que tiene que cortar distintos animales por la mitad y poner cada trozo enfrente de los trozos, las mitades, ¿ya? Esa es la idea del pacto de sangre. Y pasa como un horno ardiente por entre medio de Dios. ¿Qué está haciendo allí? Está confirmando que Él va a garantizar que el pacto se cumpla. Pero la idea de estos animales cortados es que, ¿cuál es la idea de pacto de sangre? Que si alguien viola el pacto tiene que morir. Eso es lo que simbolizan estos animales cortados que vemos en esos capítulos de Génesis, ¿ya? Y como les decía, y este horno encendido que pasa a través de los animales, es que Dios confirma que Él, y que garantiza que Él hará que el pacto se cumpla. Algo que en los pactos de la antigüedad tendría que haber hecho Abraham. Abraham tenía que ser el que pasaba entre medio de los animales, porque él tenía que garantizar que iba a cumplir el pacto. Pero no, aquí lo hizo Dios. Él se asegura de que ese pacto de sangre se cumpla. ¿Ya? Pero como les decía, aquel que transgrede el pacto tiene que pagar el precio con la muerte. Eso es pacto de sangre. Lo que correspondía, como esta relación de pacto se mantiene hasta el día de hoy con el pueblo espiritual, lo que correspondía es que nosotros tuviésemos que pagar al haber sido nosotros quienes violamos el pacto con Dios a través de nuestro pecado. Es decir, nosotros fallamos, obramos en contra de la voluntad de Dios y por eso teníamos que pagar con nuestra vida el haber pasado a llevar ese pacto. Pero Dios, en su infinito amor, no inventó una solución ahora, ya la estaba anunciando allá en Génesis 15 al 17, esos capítulos. Él ya estaba diciendo allí que Él se aseguraba de que el pacto se cumpliera, a pesar de que alguien tenía que morir. Y es por eso que en su amor dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en nuestro lugar. Así que esto de la muerte de Jesucristo no es una solución en el camino. Él ya la estaba proclamando allí en Génesis. Y este acto maravilloso fue anunciado, como les decía, desde el Antiguo Testamento, a través de sacrificios de animales, que tal como dije anteriormente, eran sombra de lo que vendría. Apuntaban a Cristo, a su sacrificio perfecto, completo, definitivo. De hecho, cuando nosotros practicamos la Santa Cena, no son nuevos sacrificios que se hacen. Solamente lo que estamos haciendo es recordando el sacrificio que hizo Jesucristo. No es solamente un memorial, porque la presencia de Cristo es real. La presencia espiritual de Cristo es real en los elementos. Pero apuntando siempre a lo que Cristo ya hizo en la cruz, porque ya fue perfecto y completo. Así que a través de ese sacrificio Jesucristo pone fin a la enemistad entre Dios y nosotros. Todo lo contrario, establece la paz. No solamente pone fin a la enemistad, sino que establece paz, una relación reconciliada entre Dios y nosotros. Y esto, hermanos, dice mucho de nuestra identidad y del sentido de nuestra vida. Porque entender que somos salvados por Jesucristo nos debiese llevar a vivir sin intentar justificarnos a nosotros mismos o de valernos por nosotros mismos. Sin buscar la redención por nuestros medios, con nuestras propias fuerzas, solo descansando en la obra perfecta y completa de Jesucristo.
En todos nosotros, ¿y por qué digo esto? Porque en todos nosotros, Dios lo sabe, existe esa tendencia a la salvación por obras. Nosotros decimos, bueno, los católicos creen eso, pero en la práctica la tendencia está en todos nosotros. Todos tratamos de salvarnos por lo que hacemos. Terminamos el domingo anterior en la primera chica una serie que se llamaba La justicia de Dios y la justicia de los hipócritas. ¿Por qué? Porque vemos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulos 5 y 6, y después en el capítulo 23, a Jesucristo constantemente referirse a escribas y fariseos como hipócritas, que trataban de aparentar una justicia ante los demás, de mostrarse de cierta manera mientras el corazón de ellos estaba corrompido. Esa autojusticia, tratar de construir su identidad a partir de lo que hacían, de qué tan buenos eran. Bueno, esa tendencia está en todos nosotros. Buscar nuestra identidad en lo que nosotros podemos hacer, en la imagen que podemos proyectar a las demás personas, en qué tan buenos nos pueden ver, o en qué tanto logramos destacarnos para que los demás nos vean. Pero si se trata de nuestro esfuerzo, estamos perdidos. El Evangelio nos muestra que no hay absolutamente nada que podamos hacer por nosotros mismos y que por eso Cristo ya lo hizo todo. Su obra en la cruz es suficiente. Eso es lo que debe darnos la identidad. Y la obra en la cruz nos muestra que la salvación es por gracia. No es que nosotros podamos aportar algo. Y que lo que nos da esa identidad es la cruz y al mismo tiempo el hecho que Dios nos adopta como sus hijos. Ahora podemos entender que no valemos por lo que tenemos o por lo que estamos tratando de construir o por un buen trabajo que logramos conseguir o qué tanto logramos acumular, qué tantos bienes tenemos, qué tan bueno es mi sueldo, de qué familia vengo. Nada de eso nos debe dar la verdadera identidad, solamente el hecho de ser hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Porque quizás vamos a estar en esta vida tratando y esforzándonos por hacer cosas para lograr hacernos un nombre. Pero ese nombre de nada sirve si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Y si no entendemos que todo lo que llegamos a tener es solo por gracia, nada más que por gracia. Y nuestro valor se encuentra solamente allí, en lo que Cristo hizo. No en el currículum que tenemos, no en el nombre que tenemos hacia los demás, no en lo que los demás piensan de nosotros tampoco. Solamente lo que el Señor ya hizo en la cruz. Así que la salvación por gracia es un golpe a nuestro orgullo. Porque por nuestro orgullo nosotros queremos que nuestra identidad se base en lo que nosotros conseguimos o logramos. Así que la gracia nos muestra que no es así. Por eso es un golpe a nuestro orgullo. Es un golpe a nuestra autosuficiencia. Pero al mismo tiempo es una esperanza que nos permite descansar en Cristo. Sacarnos de encima esa mochila de tratar de hacer cosas para valer, para que nos amen, para que nos admiren. La gracia nos saca esa mochila de encima, ese peso. Y podemos descansar realmente en Cristo, en la cruz, en su obra de salvación. Que más allá de lo que yo pueda hacer, de lo que los demás piensen de mí, de lo que yo piense de mí mismo, lo que valgo se encuentra en cómo Dios me ve a través de Jesucristo, no en otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si construyo mi identidad en lo que los demás piensan de mí? Lo que estoy tratando de conseguir. Si un día todo eso lo pierdo, me deprimo y me caigo en un agujero de angustia. Si los demás, como les decía a los hermanos en la primera, quizás los demás en este momento me pueden amar. Y si en un mes más me detestan, me voy a deprimir. Entonces es tan pasajero, hermanos, el construir la identidad de esa manera. Es tan frágil. Porque lo que podemos lograr un día desaparece al mes siguiente o al año siguiente. Pero el hecho de ser hijo de Dios, eso nada lo cambia. Eso no desaparece. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, dice la palabra. Eso permanece para siempre. Lo que da real identidad, sentido
propósito y destino a nuestra vida. Que el Señor sea obrando poderosamente en nuestras vidas, hermanos, para que podamos afirmarnos en esta gran verdad que Jesucristo es nuestro Salvador. No como algo teórico, sino como algo real, real en nuestra vida. Que Él es el Hijo eterno del Padre, quien por amor, solo por amor, dio su vida por nosotros. Por su muerte podemos tener vida en abundancia. Y eso ya debiese ser suficiente para nosotros. Y no suficiente como un conformismo, como ya tenemos esto. No, como todo lo que necesitamos en este mundo. No necesitamos más que eso. Lo demás puede venir y está bien. Pueden ser bendiciones, pero es añadidura. Es añadidura, no es más que eso. Que el Señor sea obrando en nuestra vida. Y que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre.